Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Muy buenos días, niños del sexto grado. El día de hoy, 4 de noviembre del año 2020. Nuestra actividad para el día de hoy: ¿qué ocurre en el cerebro cuando aprendemos? Vamos a dar inicio a nuestra actividad leyendo el propósito de nuestra actividad para el día de hoy. El día de hoy iniciarán una investigación acerca de cómo aprendemos los seres humanos y qué ocurre en nuestro cerebro cuando lo hacemos. La meta para el día de hoy es elaborar una ficha explicativa sobre cómo aprende nuestro cerebro. Recursos que vamos a utilizar: cuaderno u hoja de reuso, cuaderno de experiencia, lápiz o lapicero, y el anexo: el cerebro y la inteligencia. Bien, ¿qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Describir que en el cerebro hay miles de millones de células nerviosas conectadas formando redes. Explicar que trazarse metas difíciles y trabajar con mucho esfuerzo en ellas es necesario para lograr nuevas conexiones eléctricas. Explicar que la práctica reiterativa, prestar atención a los errores y centrarse en las prácticas más difíciles son otra forma de establecer conexiones entre las neuronas. Explicar que es necesario reiterar la ejercitación aun cuando hayamos alcanzado las metas trazadas. Muy bien, vamos a empezar. Si reflexionan sobre sus experiencias de aprendizaje a lo largo de sus vidas, recordarán cómo, siendo muy pequeños, aprendieron a hablar y a comunicarse. Luego, han aprendido a hacer operaciones matemáticas y otras muchas cosas más, como montar bicicleta o tal vez a patinar, construir cosas, etc. Es decir, han aprendido tantas cosas que si hacemos una lista sería extensa. Sin embargo, hay algo en común en todos estos aprendizajes: el rol de la familia. ¿Saben cómo es que se aprende? ¿Qué procesos ocurren para lograr un aprendizaje? ¿Cómo fue posible aprender a hablar un idioma siendo un bebé en un tiempo tan corto? A partir de las ideas que te generen las preguntas anteriores, resuelve lo que sigue a continuación utilizando siempre tu cuaderno u hoja de reuso. Para esto te voy a plantear la pregunta de investigación para el día de hoy. ¿Qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos? Ahora escribe una o dos posibles respuestas para la pregunta de investigación. Escribe al lado de cada respuesta una idea que la fundamente. Ordena tus ideas antes de escribir. Y aquí te dejo un ejemplo de cómo puedes tú dar la respuesta a la pregunta. Yo creo que los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos son: 1. ¿Y por qué? 2. ¿Y por qué? Sus ideas son muy importantes. Sin embargo, recuerden que hasta el momento son solo hipótesis sobre la pregunta de investigación. Ahora, sus ideas siempre son importantes y son hipótesis sobre el cerebro, el tema que estamos abordando. A continuación, usa los apuntes que tienes en tu portafolio respecto a qué debes de hacer para demostrar tus hipótesis y para elaborar tu plan de investigación. Plantea tu objetivo. Este debe expresar lo que esperas demostrar con tu investigación. Te sugiero un esquema como el siguiente. El objetivo de mi investigación es, ¿ya? Y van a poner cuál es el objetivo, para qué están investigando.
¿Cuáles son las tareas o pasos que realizarán para demostrar que tus hipótesis son verdaderas? ¿Qué acciones organizadas realizarás? ¿Qué harán primero? ¿Qué harán luego? ¿Y qué harán después? En su portafolio tienen anotado también lo que sigue en su plan. Para ayudarte te alcanzo una ficha de lectura como material que les servirá para informarse y dar respuesta a la pregunta de investigación. ¿Qué materiales o recursos necesitarán? Material 1. El cerebro es el centro de aprendizaje. Pero niñas y niños, ustedes también pueden conseguir o consultar otro tipo de información o textos. Ahora, también cómo y dónde planeas registrar la información que obtengas de tu lectura. ¿En dónde registrarán la información? En cuadros, listas de ideas, esquemas. Si es otro, hay que especificar. A continuación, para iniciar esta etapa de búsqueda de información que te ayude a responder la hipótesis, te invito a ver el siguiente video, El misterioso mundo de las neuronas. Capítulo 4. El misterioso mundo de las neuronas. Moyo llegó al colegio un día y se encontró una agradable sorpresa. Su nuevo equipo había llegado al fin. Pero justo cuando estaba a punto de encenderlo, Katy apareció. «Moyo, ¿qué haces?» «Convirtiéndome en un genio», contestó Moyo. «¿Cómo va a ser eso para que te conviertas en un genio?», preguntó Katy. «Va a hacer que mi cerebro crezca por electroestimulación. ¿No es obvio?» «Moyo, creo que es hora de que sepas cómo funciona tu cerebro realmente», dijo Katy. «Es hora de visitar a la señorita Clara». La señorita Clara era una persona muy interesante. No hace mucho era una neurocientífica de fama mundial. Pero sus descubrimientos la inspiraron a intentar un nuevo reto. Y así es como se convirtió en profesora de arte y teatro. La clase de la señorita Clara estaba en un edificio alejado del colegio. Katy y Moyo, tras una larga subida por la colina, encontraron a la señorita Clara meditando en su jardín. «Katy, Moyo, los estaba esperando», dijo la señorita Clara. Katy dice que usted sabe cómo funciona nuestro cerebro», dijo Moyo. «Bueno, ni siquiera los científicos como yo sabemos cómo trabaja exactamente nuestro cerebro», dijo la señorita Clara. «Pero sí sabemos algo. Sabemos que tu cerebro está hecho de diminutas partes llamadas neuronas. Cuando esas neuronas se conectan, se envían señales eléctricas para comunicarse unas con otras. Todo lo que puedes hacer, desde leer hasta montar una bicicleta, ocurre porque tus neuronas se conectan entre sí. Pero lo realmente fascinante es que tienes el poder de cambiar cómo tus neuronas están conectadas y aprender cómo hacer cosas que nunca pensaste que podrías hacer». «¿Cómo?», preguntó Moyo. «Solo hay una manera», contestó la señorita Clara acercándose a ellos. «Aprendiendo cosas retadoras». Moyo estaba fascinado. Se volvió hacia Katy. «Katy, vamos a ir por el mayor reto que puedas imaginar. Continuará». Ahora, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a la pregunta planteada, te invito a leer el texto El cerebro, centro de aprendizaje. Muy bien. Luego de leer el siguiente texto, que se titula El cerebro, vas a utilizar la técnica o la estrategia que tú quieras para hacer tus resúmenes. Puede ser el subrayado, puede ser la lista de ideas,
párrafo por párrafo, extrayendo las ideas principales, ¿ya? Recuerda el título y los subtítulos del tema. Si encuentras alguna palabra que no conoces su significado, te recomiendo que tengas un diccionario a la mano. La relación entre la inteligencia y el cerebro. También se habla sobre la clave para hacer crecer las conexiones cerebrales, ¿no? Y tu ejercitación para que tengas, ¿no?, las prácticas o las conexiones cerebrales, ¿ya? Entonces, de estas 3 páginas, ustedes tienen que hacer un listado de ideas, ¿ya? También pueden hacer el subrayado y después el subrayado copiarlo en una hoja de reuso y hacer su resumen, que es lo más importante. Y luego que tengan el resumen, van a contestar ustedes a estas preguntas. ¿Qué funciones tiene el cerebro? ¿Qué relación hay entre el aprendizaje e inteligencia? ¿Por qué no es cierto lo que creen muchas personas acerca de la inteligencia? ¿En qué se parece el cerebro a un músculo? ¿Qué hace crecer y ser más poderoso el cerebro? ¿Por qué cometer errores sirve al crecimiento de la inteligencia? ¿Servirá también para aprender más? ¿Por qué? ¿Qué ocurre en las neuronas cuando aprendemos algo nuevo? ¿Cómo han averiguado los científicos que el cerebro puede hacerse más fuerte? ¿Cuál es la clave para hacer crecer el cerebro? Escribe en tu cuaderno u hojas de reuso un ejemplo. ¿Qué información del texto que has leído se relaciona con lo escuchado en el video? Si quieres, vuelve a ver el video para que relaciones tus ideas. Ahora, seguimos aprendiendo. Ya tienes datos importantes que pueden ayudarte a construir las comparaciones entre tus hipótesis y las evidencias. También para construir tus conclusiones. Ya tienes los datos importantes que pueden ayudarte a construir la respuesta a la pregunta de investigación. ¿Qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos? Vas a escribir la respuesta a esta pregunta de investigación. Luego, vas a establecer la comparación entre tus hipótesis y los resultados de tu investigación. También cuentas con información que te permite comparar tus hipótesis con las evidencias que te proporcionó el texto y a partir de ello obtener conclusiones. Escribe 1 o 2 argumentos que sustenten tus conclusiones. Ahora, niñas y niños del 6º grado van a elaborar una ficha informativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando se aprende. Van a utilizar las ideas que han encontrado en el texto como neurona, conexiones entre neuronas, ejercicio mental, práctica para desarrollar la inteligencia, cometer errores, esfuerzo para darle solución. Felicitaciones. Han desarrollado con gran éxito la actividad. Tengo la seguridad de que hoy aprendieron algo muy importante y que les servirá para tener ideas más claras acerca de qué ocurre en el cerebro cuando aprendemos. Ahora vas a autoevaluarte. Vas a copiar y completar el siguiente cuadro. Vas a marcar con un aspa según corresponda. Criterios de evaluación. Lograron describir que en el cerebro hay miles de millones de células nerviosas conectadas formando redes.
Lograron explicar que trazarse metas difíciles y trabajar con mucho esfuerzo en ellas es necesario para lograr nuevas conexiones eléctricas entre las neuronas. Lograron explicar que la práctica reiterativa, prestar atención a los errores y centrarse en las prácticas más difíciles son otra forma de establecer conexiones entre las neuronas. Lograron explicar que es necesario reiterar la ejercitación aun cuando hayamos alcanzado las metas trazadas. Si marcaron algunos no, haz las mejoras correspondientes. Cambia o complementa la información. De ser necesario, vuelve a leer el texto, el cerebro y la inteligencia. Ahora te vas a reunir con tu familia y les vas a preguntar, ¿cómo creen que se desarrolla la inteligencia? ¿La inteligencia puede aumentar? Explícales también el rol y la importancia del cerebro en los aprendizajes. Asimismo, cómo la ejercitación y el esfuerzo mental hacen posible que se aprenda más y se desarrolle la inteligencia. Plantéales estas interrogantes. ¿Cómo se puede aprender más y mejor? ¿Cómo se debe ejercitar el cerebro para hacerlo más fuerte y ser más inteligentes? Comparte con ellos el video El misterioso mundo de las neuronas y comenten sus impresiones sobre el contenido. Ahora vamos a reflexionar, recordando nuestra meta del día de hoy. Elaborar una ficha explicativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos. Luego vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Lograste la meta? ¿Qué logros obtuvieron? ¿Qué le faltó mejorar? ¿Qué acciones realizaron para lograr la meta? ¿Cómo le ayudó a lograr la meta el plan de investigación que realizaron? ¿Cómo construyeron sus conclusiones? ¿Cómo le ayudaron los datos y la información que registraron? Escribe tu respuesta en el siguiente cuadro. Recuerden, niñas y niños, organizar su portafolio, los apuntes respecto a la pregunta de investigación, sus hipótesis, el plan de investigación, la información de la lectura y sus conclusiones, pues te serán de mucha utilidad en las próximas actividades. Al revisarlos, podrán evaluar sus logros y dificultades. Lo que han hecho hoy les permitirá identificar el apoyo que necesitan para desarrollar las actividades, así como las acciones a corto y largo plazo que reforzarán sus aprendizajes. Muy bien, niñas y niños, hemos llegado al final de nuestra actividad del día de hoy. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando aprendemos? Muchas gracias por su atención prestada y que tengan un buen día.